Que sí, qué bueno que José, el pastor José Luis Santal y su hijo allá en Puerto Rico eran pastores también, ¿verdad? Y compartieron la palabra y ahora les ha tocado estar en este país. Yo espero que el Señor provea que esa vocación primaria de él, el Señor le construya una iglesia rápida, para que pueda seguir trabajando en lo que el Señor lo llamó, ¿verdad? A él, a su esposa y a su hijo, que son una familia. Pero puede estar abierto, no tengo que frizar. Vamos a ver esto y luego empezamos a predicar. Aunque ya empecé a predicar. Cuando ustedes quieran, con muchachos allá. Todo está. Ustedes me dicen. La de esto. Póngale pausa. Suba. Póngale pausa. Póngale todo para acá. Dale para esa. Suba. Acá. Suba. Todo suba. Ahora, póngalo todo grande ahí arriba primero. Allá, ahora voy a hacer arriba. No veo. Siempre los técnicos así, así que. El volumen. Será que los paganos empiezan? Atrévete a hacer lo difícil, lo creativo y lo costoso. Atrévete a hacer lo difícil, aunque te cueste, pero sé creativo en medio de eso. ¿Cómo podríamos definir actitud? Giancarlo dice que la actitud es lo que le impulsa a uno a hacer algo. Pero Wendy Nesiosit dice que la actitud es la postura que usamos para enfrentar las diversas situaciones que tú y yo pasamos en la vida. La actitud es la forma de actuar de una persona. Es el comportamiento que emplea una persona para hacer las cosas. En este pasaje nos muestra cómo la actitud de 4 amigos fueron capaces de responder ante los obstáculos, ante la necesidad de aquel paralítico, y se atrevieron
a mover el paralítico en una camilla y poderlo llevar a ver a Jesús. Señala la Escritura que Jesús ha vuelto a Capernaum, su ciudad, después de haber hecho muchos milagros allí. Algunos piensan que en esta casa a la cual él está, asiste en la casa de Pedro. Pero allí había una gran multitud escuchando a Jesús. Y sin lugar a duda, donde quiera que estaba Jesús, había mucha gente. Alabado sea su nombre. Unos amigos traen al paralítico, que estaba imposibilitado de hacer cualquier cosa por sí mismo. No existe remedio para su enfermedad y el paralítico es incapaz de ir por sí solo a ver a Jesús. Como el niño por sí solo era incapaz de mover el árbol. Necesitaba la ayuda de buenos amigos, de gente que hiciera con él el trabajo. Sin duda se trataba de buenos compañeros, personas que muestran su preocupación más allá de una simple y sencilla preocupación. Era una preocupación genuina por esta persona que estaba paralítica. Es gente que está dispuesta a superar todos los obstáculos. Es gente que no se intimida por lo económico, por el problema de enfermedad, por lo que venga, sino dice, en el nombre de Jesús haremos proezas. Alabado sea su nombre. Ellos desean que aquel hombre pueda ser bendecido por Jesús, ministrado por Jesús, sanado por Jesús. El maestro así reconoció en la persona de estos hombres que se trataba de hombres que tienen fe, personas que confiaban plenamente en que Jesús hay grandes cosas, que Jesús puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Amén. Es cuando lo creen, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Jesús se encuentra rodeado de gente muy inteligente, muy sabia en la ley, pero sana en su camino también a hombres con un espíritu malo, liberado, a un leproso y a mucha gente. Pero siempre se encontraba con fariseos, escribas muy inteligentes, pero muy fanáticos, muy estructurados, pero no había misericordia ni sensibilidad ante los hombres. Este paralítico quería ir, pero necesitaba a alguien, porque por sí solo no podía ir. Esta iglesia es una iglesia reconocida en este estado y debe cumplir con todas las leyes. Pero como iglesia, como somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos una misión, tenemos una visión, normas que cumplir, pero más aún tenemos un mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Y ese mandato no lo puede hacer uno solo, lo tenemos que hacer entre todos. Tenemos que cargar la camilla, sea cual sea, y llegar o mover el palo, sea cual sea el obstáculo, y lograr que la gente sea bendecida por Dios. Por sí solo no podemos. No podemos quitar los obstáculos muchas veces que se nos presentan cada día. Se necesita amigos como tú y yo, y como aquellos 4 amigos, y como los niños que se unen en primera instancia para mover el palo y tocan a los menos niños para que hagan algo. Los motivan, los mueven, los cautivan, los sacan de la inercia, de la catatonia que tenían y ven que hay posibilidades en mover el palo. Me parece que los amigos del paralítico se encuentran con un gran obstáculo. Y la primera cosa que yo digo, cambia tu actitud, hermano y hermana, aunque la multitud bloquee la entrada. La multitud constituye el primer obstáculo. Ellos quieren llevar al paralítico, mostrarlo a Jesús, que haya un milagro, pero no lo dejan entrar. La multitud en el video se queda con catatonia. No puede creer que el niño por sí solo desee mover el palo. La multitud en nuestra vida pueden ser los obstáculos que muchos y muchas de nosotros tendremos que superar. Tendremos que superar para poder lograr los objetivos. Mis queridos hermanos, en la iglesia del Señor, la multitud se convierte a veces en nosotros mismos, que no todos cooperan para que la obra sea realizada.
La multitud a veces se consigna en nosotros mismos cuando nosotros mismos ponemos los obstáculos y no sabemos que el Dios que venció los obstáculos en Cristo Jesús está con nosotros. Está en nuestra familia, está en nuestra iglesia, está en nuestra comunidad. Y no por tener pocos miembros no quiere decir que Dios no pueda traer gente a este lugar. A veces lo menos que esperamos son los que se meten a trabajar. Los menos que esperaban los adultos fueron los primeros convocados en mover el palo. Fueron los primeros interpelados. Fueron los primeros en sentir que había que mover el palo. No fue la familia del paralítico. Eran compañeros, amigos. Dicen los exegetas, quizás hasta vecinos, que decían, llegó Jesús. Este hombre necesita recibir algo de salud para su vida. No fueron los familiares. Pero a veces, ¿qué impide que otros puedan entrar a esta casa? Que la puedan hacer parte de ella. Muchas veces tendríamos que preguntarnos, ¿crees en tu iglesia? ¿Crees en la iglesia Vencedores en la Fe? Y si crees en ella, ¿crees en lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Para quiénes lo hace? ¿Invitarías a alguien a la iglesia Vencedores en la Fe? Porque si yo creo en esta iglesia, yo no me cansaré de invitar a otros para que conozcan cuán grandes cosas Cristo ha hecho conmigo. Alabado sea su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, esta es mi iglesia y sobrepaso todo obstáculo y sé que el Señor nos va a llevar adelante? Amén. ¿Cómo dice el lema de ustedes? ¿Que somos qué? Más que vencedores. Más que vencedores. Que cuando llegue la intimidación, que cuando lleguen los obstáculos de un pobre presupuesto, como a veces decimos, no creamos que lo poco no puede ser mucho en las manos del Señor. Que cuando lleguen los obstáculos que sobrepone todo aquel que conoce al Señor Jesucristo, podamos decir, con Cristo todo lo puedo porque me fortalece. ¿Quiénes movieron primero a mover el palo? Unos niños. Lo que menos esperamos. ¿Quiénes se mueven hoy en las iglesias? Muchas veces no son los que llevan muchos años. Muchas veces son los recién convertidos que tienen tanto amor, que tienen tanto que dar gracias, que dicen esto hay que compartirlo, esto hay que decirlo. Y como dicen en el campo, allí en Puerto Rico, se currutan hablando de que Jesucristo ha hecho grandes cosas. Hay que volver a tener pasión para volver a predicar a Cristo. Porque Cristo sigue haciendo grandes cosas contigo y conmigo. Cristo ve que hay nuevos paralíticos en nuestras comunidades, nuevos paralíticos a veces que duermen hasta con nosotros, que es nuestra esposa, o que es nuestro esposo, o que es nuestro nieto, o que es nuestra abuela, o que es nuestra familia, o que es nuestro vecino, o que es nuestro jefe. Hay nuevos paralíticos a quien tenemos que llevar a ver a Jesús. Si deseamos mover el obstáculo, debemos estar dispuestos a hacer lo difícil, lo inesperado. A veces cuesta, pero por más que cueste, lo que hacemos, lo que gastamos para el Señor, es inversión del reino. La segunda cosa que me dice este pasaje, cambia tu actitud y sé creativo. Busca maneras innovadoras de hacer las cosas. Hazlo en equipo. No entra por la puerta. No podemos entrar. ¿Qué hacemos? Vamos para el tejado. ¿Ah? Hacen un hueco en el techo. O sea, rompen el techo. El relato nos indica que subieron hasta el techo de la casa. La casa de Palestina acostumbraban a tener un techo plano y ligero, en forma de terraza. Literalmente desmontaron el techo quitando lo suficiente número de tegas para hacer posible el acceso del amigo a ver al maestro. Por el tipo de construcción no era difícil subir al techo, porque había una escalera por los laterales. Y quitar esta teja no era difícil. Oiga, pero que me quiten
venga un Juan del pueblo y me quite el tejado mío que está en mi casa y me desbarate, que la ponga de nuevo. Porque eso costó, porque eso dio trabajo. Hay que estar dispuesto a hacer lo difícil y aunque nos cueste, por tal de que la gente pueda ver a Jesús. Eran habitaciones con techos ligeros, agrupadas alrededor del patio grande. Este patio abierto, grande, comunitario, era el punto más amplio donde predicaban la palabra. Y allí, en medio, estaba Jesús. En torno al patio abierto, me parece interesante, porque creo que no es muy difícil imaginar la situación que debe producirse el revolú de las tejas y el maestro predicando y ellos trasteando el techo y ellos moviendo las tejas. Jesús debió ver interrumpida su exposición de la buena noticia por el ruido, el trabajo que estaban llevando a cabo los amigos del paralítico. Pero los amigos del paralítico, como tú y yo, debemos de estar dispuestos a hacer lo difícil, lo costoso e ingeniárnoslas, que no es otra cosa que ser creativo. Aunque alguna gente se pone tan creativo que son difíciles, ¿verdad? Todo debió quedar en suspenso para ver lo que sucedía en aquel lugar, lo que estaba ocurriendo en aquella casa. ¿Cómo reaccionaría el maestro? Estos amigos del paralítico están dispuestos a afrontar cualquier situación, cualquier inconveniente, por más difícil que sea, por tal de llevar el amigo a ver a Jesús. Tú y yo estamos dispuestos a enfrentar cualquier situación por tal de que otro conozca al Señor. Tú y yo estamos dispuestos a enfrentar la calumnia, a enfrentar la soberbia de la gente de este siglo, a enfrentar el dolor del desprecio. Tú y yo estamos dispuestos a dejar de beber Coca-Cola todo un mes completo, a dejar de comer unas cuantas cosas fuera y a mandarlo al campo misionero. Tú y yo estamos dispuestos a vender quizás hasta pincho, como vendía la iglesia para el campo misionero, por tal de que alguien conozca al Señor Jesucristo. ¿A qué estamos dispuestos? Yo conocí unos jóvenes de Puerto Rico que Dios los llamó al campo de la evangelización, jóvenes que algunos iban para medicina, ingeniería, y en su tercer año Dios los llama en un retiro que yo hice. Y esos jóvenes pasaron al frente y sintieron que tenían que ir a Rusia o Alemania y estaban destinados en el Señor a ir a ese lugar. Dejaron sus carreras por un año y le prometieron a Dios que cuando regresaran tomaban la carrera, pero que mientras tanto iban a hacer la voluntad del Señor. La dejaron la carrera. Estuvieron dispuestos a hacer lo difícil, lo costoso y a enfrentar las peleas de los padres. ¿Sabe qué? Pero muchos jóvenes vinieron al Señor. Mucha gente fundaron hasta iglesias, misiones en ese tiempo. Me parece, mis queridos hermanos, que estar dispuestos a llevar al paralítico a ver a Jesús es estar dispuesto a afrontar y enfrentar cualquier situación. Los amigos del paralítico rompieron el techo. Pero me imagino y me pregunto yo, ¿qué tendremos que romper nosotros? Quizás paradigmas viejos, modelos mentales viejos, que ya no funcionan para la iglesia de hoy. Hoy la iglesia no es tan fácil. Hoy la competencia es heavy, fuerte, dura, y tú te lo ganas y se lo lleva a otro. No es fácil. ¿Qué tendremos que romper? Mover el palo, quitar el obstáculo. Podrá ser costoso, tiene un precio. Hay que sudar, como dirían en Puerto Rico, la patria. Hay que luchar. Pero cada obstáculo que se presenta como iglesia requiere de nosotros y nosotras valor, vencer en el nombre del Señor Jesucristo.
costo es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay que dejar que Cristo crezca y nosotros podamos menguar. Y para poder menguar, tenemos que dejar que Él crezca. Superar cualquier cosa que nos haya hecho alguna persona, ponerlo a los pies del Señor y aún a nuestros enemigos traerlos a los pies del Señor. Será difícil, pero eso es superar ese obstáculo y llevar aún a nuestros enemigos a los pies del Señor. La cosa más interesante de este versículo es que en el 3 dice, cambia tu actitud, pero recuerda que aunque tú lo quieras hacer bien, siempre hay oposición. Que aunque tú quieras hacerlo de buena fe, de buena gana, que aunque quieras hacerlo con el amor más grande, a veces eres malinterpretado, a veces eres sacudido en lo personal. Cuando deseas mover el palo, ¿cuántos vieron este video y se dieron cuenta que nunca se pararon los policías? Que mucha gente se quedó haciendo lo que estaba haciendo y no le importó que otros lo movieran, pero sí pasaron cuando el árbol se movió. Que no le moleste el que no se mueve. Que no le moleste el que está pegado a la silla. Que no le moleste quien no quiera hacer. Porque hacer es un privilegio para la gloria del Señor. Porque sentirse que uno está haciendo es ver la gloria del Señor en medio nuestro. Jesús, hay oposición de los fariseos, de los doctores de la ley, en montones de veces, en su credibilidad. Pero aún Jesús seguía adelante. Hoy nosotros tenemos hermanos en la fe, dentro y fuera, que dicen amar al Señor, pero sus acciones dejan mucho que decir. Hoy también los nuevos fariseos, que son tan legalistas, que ni aún ellos pueden cumplir la ley, pero quieren que otros la cumplan. Interesante. Desea mover el palo, desea mover la camilla y llevar al paralítico a ver a Jesús, pero a veces los de adentro no creen que Dios tiene oportunidades. Desean mover el palo, pero los que dicen ser tus hermanos y hermanas, tu familia inmediata, aún los que están fuera, los que están dentro, no corren la segunda milla. Al contrario, se trancan y dicen hasta aquí. Dicen que sí, pero a la hora de la verdad, no mueven el palo, la camilla se queda en el lugar y el paralítico se sigue quedando enfermo. Concluyo. ¿Cuántos quieren ser los amigos del paralítico? Es muy posible que exista a nuestro alrededor gente que nunca podrá llegar hasta el Señor para ser restaurada, a menos que tú y yo le hablemos del Señor Jesucristo, a menos que tú y yo le ayudemos a cargar la camilla de la depresión, la camilla de la ansiedad, la camilla del egoísmo que hay en este mundo, del creerse que todo lo puede sin el Señor. ¿Algún amigo está dispuesto a traer en camilla a su nieto, a su nieta, a sus hijos, a su vecino, aunque le cueste? Es que él duerme hasta tarde. Pues vente a dormir a casa, yo me sacrifico y te atiendo. Pero yo te busco, es una hora, pero yo te busco. La hora es hora de salvación. Debemos ser personas que estén dispuestas a superar todo obstáculo. Culturales, físicos, emocionales, sociales, políticos, económicos, personales, para poder llevar a la gente al encuentro con Jesús. Es muy posible que también nos encontremos en una situación donde nosotros seamos los que necesitamos la camilla y que nos lleven. Está la otra cara. Hay momentos que yo me treparía en la camilla y que me carguen. Y menos mal que peso 42 libras menos. Hay momentos que uno quisiera que nos cargara. ¿Sabes qué? Pero para eso estás tú, estoy yo, estamos nosotros. Para cargar a aquellos que necesitan
sentir, ver a Jesús. Finalizo. Recuerda, para mover el palo, para quitar el obstáculo, tienes que cambiar de actitud. No se mueve por sí solo. Hay que meter mano. Para mover el palo, debes recordar y mover los obstáculos. Siempre tienes que saber que habrá oposición. Que no porque tú lo quieras hacer bien, te va a salir bien. Para mover el palo y mover el obstáculo, hay que estar dispuesto a hacer lo difícil, lo inesperado, inclusive a ser creativo, pero a veces te cuesta. Al mover el palo, siempre hay quien se niegue de adentro y de afuera. Pero recuerda que cuando terminas esa tarea, sientes que el cojo puede saltar, que el paralítico puede caminar y gritar: el Señor ha hecho grandes cosas conmigo. Sientes satisfacción de que ya ese hombre la vida vieja ha dejado, de que esa mujer la vida vieja ha dejado y en Cristo ha sido transformada. Mueve el palo, hermano. Cambia de actitud. Sé creativo, pero atrévete a hacer lo difícil, lo costoso, y Dios te sorprenderá. Estemos de pie.